aleluya, bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día dejaremos que el Espíritu Santo de Dios nos hable a nuestros corazones para poder estar meditando en un tema importante, cual lleva por título Jesús, la acción y la vida. Aleluya. Para conocer un poquito más acerca de qué es la resurrección, el término resurrección proviene del griego que se traduce como levantamiento, recuperar o resucitar, volver a la vida. Y la palabra de Dios nos enseña dos resurrecciones. Y el apóstol Pablo, cuando habla delante del gobernador, hace mención de ellas. Veamos lo que dice Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. También podemos ver en Mateo 22:23, leemos que el Señor Jesucristo responde a los saduceos su pregunta, mencionando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Veamos lo que dice Mateo 22:29 en adelante. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios? Que dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Aleluya. Vemos que el único ser que tiene el poder para traer a los muertos a la vida es Dios. Y esa potestad se la ha dado a su Hijo Jesucristo. Dicen las Escrituras en Juan 5:26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida, dando a entender lo que simbólicamente Dios le había otorgado, el poder y la autoridad de volver a la vida a todo ser viviente. Juan 5:28-29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y un ejemplo más donde podemos ver en la Biblia que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, lo encontramos en Juan 11, del verso 17 en adelante. Y dice, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Aleluya.
Bendita la palabra del Señor. Entonces acá vemos de que en el contexto de la conversación que tiene Marta con la hermana de Lázaro, Jesús está haciendo referencia a aquella resurrección de justos, es decir, la primera resurrección a la cual nos invita a participar. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Juan 5:25. El propósito de Dios al enviar al Señor Jesucristo por primera vez a la tierra fue para dar vida eterna, como lo vemos en Juan 17:2. Y con esta autoridad el Señor Jesucristo se presenta como la resurrección y la vida. Y es a través del proceso de resurrección que nos puede dar este hermoso regalo, el regalo de la vida eterna, ese gran galardón que no lo merecemos, pero por su gran misericordia del Señor nos otorga ese gran beneficio. Por lo tanto, es importante resaltar que la voluntad del Señor es que todo aquel que viene a creer en el Hijo resucitará en el día postrero. Por eso se expresa que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Aleluya. Existe una promesa dada a todos nosotros para que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. Dice el apóstol, y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Primera de Juan 2:25, aleluya. A esta vida se refiere el Señor Jesucristo, pero ¿qué necesitamos para tener acceso a ella? Para poder alcanzarla, necesitamos ser participantes de la primera resurrección. Pablo tenía ese vivo deseo de participar de la resurrección de la vida y expresa en Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo comprendió perfectamente que la resurrección y la vida eterna se obtiene únicamente mediante el Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:10, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Así que, querido Radio Escucha, si deseamos participar de la resurrección y la vida de nuestro Señor Jesucristo, que solo Él nos puede dar, debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios, esforzándonos por ponerlos por obra, pues solo así podemos alcanzar la corona de la vida. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es aquel que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Así que el Señor Jesucristo se convierte en el Redentor de todo aquel que cree en Él. Pues al morir en la cruz, el Señor Jesucristo expía y propicia el pecado de su pueblo y muere como sustituto. En lugar de morir nosotros, Él muere en nuestro lugar y lleva sobre sí nuestra culpa y nuestros pecados. Es en el Señor Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De manera que al derramar su sangre en la cruz, es decir, al dar su vida, Él se convierte en el sacrificio último y perfecto. Y de esa manera hace obsoleto cualquier otro sacrificio, puesto que es un sacrificio hecho no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, como lo dice Hebreos 9:12. Aleluya. Así que, querido Radio Escucha, este es un llamado para cada uno de nosotros, una alerta para que podamos acudir al Señor Jesucristo, confesándole nuestros pecados y aceptando su sacrificio único y perfecto, hecho por Él en la cruz del Calvario. Por medio del Señor Jesucristo fuimos lavados de toda culpa y perdonados de todos nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos y ahora podemos acceder al Padre en busca de su gracia y su misericordia. Como dice Hebreos 4:16, acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia
Así que hemos visto a la luz de la palabra que la misericordia de Dios es uno de los atributos más hermosos y profundos. Hemos visto que el Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para dar vida eterna, para resucitar a los muertos. Así que a través de ella podemos ver el corazón de Dios, que nos ama, nos perdona, nos restaura. Aunque a menudo somos imperfectos y fallamos, la misericordia de Dios nunca nos abandona. Culminamos meditando en el Salmo 101:7. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. No desaprovechemos esta oportunidad tan grande que tenemos. Volvamos pronto a los pies del Señor, pidiendo perdón, acudiendo, buscando la salvación y la vida eterna que solo Él nos puede dar a través del Señor Jesucristo. Aleluya. Que el Señor les bendiga.